Quería compartirles una pequeña reflexión que se llama el pecado que habita en mí. Y trata básicamente de lo que es el pecado. Si vamos al origen de esta palabra, viene del griego hamartia, que significa errar al blanco. Siempre que me imaginé esta palabra, me imaginé a una persona lanzando una flecha a una diana. Pero me ponía a pensar y pensaba en qué es esa diana o a qué es a lo que le tenemos que dar. Si pecar es errar al blanco, entonces cuando le doy al blanco, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y mientras me ponía a estudiar y a leer, entendía de que es la voluntad de Dios. Dios quiere que cumplamos con su voluntad. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada y hacemos cosas que no debemos, le erramos el blanco y pecamos. Dios creó a la humanidad. La voluntad de Dios es que nosotros habitemos con Él y que podamos estar con Él por toda la eternidad. Por eso es que Dios, cuando creó al hombre, lo puso en el huerto y Dios habitaba con el hombre. Pero el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios y se terminó alejando. Si vemos Romanos 6:23, dice que porque la paga del pecado es muerte. Y una de las definiciones de muerte es separación. Es la separación del cuerpo del alma. Y de igual manera pasó esto con la humanidad. El ser humano tuvo una separación, pero una separación con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Al tener un Dios tan perfecto, tan puro, no admite el pecado, no se le puede aceptar el pecado, Dios no tolera el pecado. Y por eso es que Dios, en vez de destruir al hombre, lo sacó del huerto. Y se generó esta separación entre Dios y el hombre. Y en ese momento podríamos decir que el hombre adquirió una nueva naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Que esta es nuestra condición. Nosotros tenemos pecado. Y esta nueva naturaleza es contraria a la naturaleza de Dios, que es sin pecado. Y entonces nosotros no teníamos forma de acercarnos a Dios por nuestra naturaleza. Es más, nuestra misma naturaleza nos lleva a pecar. Nosotros queremos pecar, nuestro cuerpo quiere pecar, nuestra carne pide pecar. Por eso es que nos encontramos en este mundo rodeado de tantas cosas que nos alientan a pecar. Si bien tenemos 3 enemigos básicos, que me imagino que los conocen, que es el cuerpo, que es la carne, es el mundo y es Satanás. Estos 3 enemigos nos presentan el pecado de una manera diferente. Nuestra naturaleza pecaminosa, que quiere pecar, que busca satisfacer sus deseos, siempre nos va a llevar, siempre vamos a querer hacer lo malo. Por eso es que a los niños les enseñamos a ser buenos. Porque no nace de ellos ser buenos, el niño de naturaleza es malo. Y nosotros que crecemos todavía nos hacemos más malos. Y cuando crecemos vivimos en una sociedad que es corrupta. Esta sociedad, que en la Biblia lo define como el mundo, nos incita a pecar, nos lleva a pecar. Hoy día podemos ver cómo en el mundo se trata de un libertinaje, que todo es permitido, podés pecar y no va a haber consecuencias. Es más, si es que hay consecuencias, podés deshacerte de eso. Hacer lo que quieras, es lo que dice el mundo. Que no viví hoy, que mañana no sabemos qué se viene. Y la realidad es que tenemos un cuerpo que peca y vivimos en un mundo que
nos acecha constantemente y nos incita a pecar. Pero además de eso también tenemos otro enemigo, que es Satanás. Y Satanás nos presenta el pecado de otra manera. Satanás nos muestra un pecado sin consecuencias. Si vemos cómo Satanás tentó a Jesús, podemos ver que le decía, comed el pan, decirle a esa piedra que se convierta en pan y comed. O lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tirate, o arrodillate delante de mí. Lo incitó a pecar, pero Jesús se mantuvo firme con la palabra y le dijo que no. Porque Jesús entendía que la consecuencia del pecado es muerte, y Jesús nunca pecó. Por esto es que debemos de entender de que tenemos esto que está dentro de nosotros, que lucha constantemente, que quiere pecar. Si leemos, lo invito a César, sé que puede leer Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 24. Romanos 7, del 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Yo la primera vez que leí este versículo me pareció un trabalengua. Pero lo volví a leer y veía esta comparación que hacía Pablo de esta lucha interna de que mi cuerpo pide satisfacer sus deseos, pero mi alma quiere agradar a Dios. Y lo llevaba a mi vida de cómo es que muchas veces nosotros nos planteamos querer hacer la voluntad de Dios y decimos, el lunes me levanto, hago mi devocional, empiezo a leer la Biblia, me pongo, pero llega el lunes a la mañana y decimos, ay, tengo sueño, y dejamos pasar el tiempo y satisfacemos nuestros deseos de la carne, porque la carne quiere dormir, quiere descansar y no se quiere levantar, pero nuestra alma quiere conocer más de Dios. Y esto es de lo que habla Pablo, de esta lucha que tenemos, pero que tenemos que luchar y tenemos que ser fieles y tomar una decisión firme y decir no, agarrar mi cuerpo y decir no, yo quiero hacer esto. Me recuerda mucho a un pastor que decía, cuando alguien muere, decía, dejó el cascarón.
que nuestro cuerpo es como un cascarón que adentro tiene el alma y el espíritu, y el día que morimos queda el cascarón solo, queda nada, digamos. Pero ahora que estamos en vida tenemos que disciplinar nuestro cuerpo y tenemos que fortalecer nuestra relación con el Señor, y eso nos va a ayudar a que podamos vencer. Lo invito a Leandro, si puede leer Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto habla del enemigo del mundo en el que vivimos, de esta sociedad que constantemente nos está trayendo ideas, que está trabajando en la vida de los niños, que se les está inculcando una ideología, digamos, no sé si decir, no, una idea errónea, digamos, que debemos vivir libremente nuestra vida sin importar qué es lo que pase. Pero tenemos que entender que no tenemos que adaptarnos a las normas de este mundo, porque este mundo no nos quiere realmente, nos quiere destruir. Vivimos en un mundo que sobrevive el más fuerte, donde si te pueden pisotear, te van a pisotear, donde si no sos vivo, alguien más vivo te pasa por encima, donde tenés que luchar por tus derechos, por tu libertad como cristiano, porque si no, te van a pasar por encima y van a entrar en tu vida, y quieren entrar en tu vida y en la vida de tus hijos, y quieren enseñarles cómo se maneja este mundo, que sabemos que no se rigen bajo la ley de Dios, que se rigen bajo cualquier cosa, y por eso es que vemos tantos suicidios hoy en día, porque las personas buscan algo que no pueden encontrar en este mundo, que es la verdad, pero nosotros conocemos la verdad. Lo voy a invitar a Mario, si pueden leer Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los recintos del reino del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús se encuentra en el desierto con hambre, con sed y cansado. Y se le aparece Satanás y le brinda una respuesta, digamos, fácil. Porque Jesús tenía poder, y Jesús tiene poder como para convertir cualquier piedra en pan. Pero Jesús entendía que no era la voluntad de Dios. Pero Satanás utilizó ese momento y le hizo mostrar, le dijo, mira, vos tenés hambre, necesitas alimento. Ahí tenés. Los llevó al pináculo del templo, que es la parte más alta del templo, y le dijo, si te tirás, te van a agarrar los ángeles. Le ofreció todo. O sea, Satanás
nos va a ofrecer a nosotros también. Constantemente nos está ofreciendo cosas. Pero nosotros debemos de entender que no siempre las cosas que se nos presentan son la voluntad de Dios. Aunque parezca que tengamos necesidad de algo, tal vez no es el momento. Aunque podamos acceder a algo, tal vez no es el momento. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y entender que cómo es que Dios obra en nuestras vidas, y así vamos a entender qué cosas son buenas y qué cosas son malas para nuestras vidas. Cortar. No sé quién sea. Algo muy curioso del pecado es que son actos egoístas. Por ahí una persona puede decir, yo voy a robar para regalar a los pobres, pero aún así es un acto egoísta, porque tal vez lo hace para que lo vean, o tal vez lo hace para sentirse bien. Hay personas con mucho dinero que donan cantidades grandes de dinero porque tienen algo dentro suyo que lo martiriza, algo que quieren ocultar, y dicen, bueno, si doy esta plata me siento bien y de esa manera voy a opacar esta oscuridad que siento dentro de mí. Pero la realidad es que no, el pecado es pecado, y el pecado, más allá que queramos darle un matiz lindo, es egoísta. Por más de que queramos justificarlo, de la manera que queramos justificarlo, es egoísta. Escuché en cierta ocasión, hablando con un chico que es homosexual, me decía de que qué problema hay entre que se amen dos hombres. Y yo me podía pensar, digo, pero es una manera de justificar un pecado con el amor. Hace poco veía de un video de un hombre al cual le gustaban los niños, por así decirlo, una persona mayor, y decía, pero ¿qué problema hay si yo siento amor? Este amor que siento hacia un niño es bueno. Pero de esa manera justificaba un acto que es incorrecto, un pecado, y esta persona abusaba de los niños. Y hoy en día vivimos en esta sociedad que constantemente nos lleva a querer entender de justificar el pecado, y es más, nosotros muchas veces justificamos el pecado diciendo, no, pero es necesario mentir para que otra persona se sienta bien, o mentir para que no me estafen, o qué sé yo, o robar porque me lo merezco. Esta persona no me pagó, le voy a robar esta cosa porque yo merezco esto. Y constantemente el pecado nos lleva a pensar que nosotros somos el centro del universo, pero es contrario a lo que Dios nos manda. Si vamos a Mateo 22, versículos del 34 al 40. No sé si lo puede leer Sil. 22. Sí. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta es la voluntad de Dios, que lo amemos primeramente a Él y que amemos a las personas. No se trata de un amor egoísta, no se trata de un amor centrado en mí, de lo que yo pueda recibir o de lo que yo pueda obtener. Se trata de Dios, se trata de que nosotros podamos reflejar nuestro amor a Dios
y de la misma manera podamos reflejarle el amor a las personas. Esto es la voluntad de Dios. Por eso es que decimos que el pecar es errar al blanco y el pecar es fijarnos nuestra mirada en nosotros. Algo curioso con el pecado es que solemos acostumbrarnos a él. Es como una piedrita en el zapato que por ahí llevamos y nos lastima al caminar. Pero con el tiempo nos acostumbramos y se nos va haciendo un callo y no vamos a sentir la piedra. De igual manera pasa con nuestros corazones. Al pecar, al principio nos va a doler, nos vamos a sentir mal y nos vamos a acercar a Dios y vamos a pedir perdón. Pero cuando seguimos cayendo en el mismo pecado, nuestro corazón se va endureciendo y ya no nos va doliendo. Es más, después incluso podemos hasta inventar excusas para pecar. Podemos decir, no sé, necesito esto, pero la realidad es que nuestro corazón se va endureciendo. Y Dios quiere unos corazones sensibles a su palabra, sensible a su voz, que podamos acercarnos a Él. Esta es una reflexión para que pensemos más que nada cómo está nuestra vida y cómo es que estamos llevando nuestra vida con el pecado, si es que estamos haciéndole caso a nuestro cuerpo, si escuchamos la voz del mundo que nos incita a pecar, si estamos escuchando la voz de Satanás que nos ofrece el pecado, que es tentador, y cómo estamos viviendo nuestro día a día. También para que pensemos cómo está nuestro corazón, si nuestro corazón está endurecido, si nuestro corazón está sensible a la palabra de Dios, para que pensemos cuál es ese pecado que tenemos, con el que luchamos día a día, y para que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda guiar, para que podamos acercarnos a Él, para que pueda ablandar nuestros corazones. Es esto, pero para que podamos reflexionar y podamos aprender más de Él. Así que, gracias. Y que el Señor bendiga.